Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a mostrar cómo orientar una antena parabólica utilizando como única herramienta esta brújula. Como ya sabemos, para orientar antenas necesitamos un medidor de campo, que es una magnífica herramienta pero que cuesta bastante dinero, y si no vas a dedicarte profesionalmente a montar antenas y solo quieres montar una parabólica para tu casa, no merece la pena comprarse uno. Y también está el SatFinder, que cuesta unos 10 euros y lo que hace es que emite un bip, un pitido cuando detecta un satélite, y lo malo es que pita ante cualquier satélite y eso puede dar lugar a confusión, pues no sabes a qué satélite está orientada la antena. Yo voy a mostrar cómo orientarla solo con la brújula usando un decodificador y con la ayuda de Google. Así que entramos en Google y ponemos Azimuth parabólica o Azimuth Dish en inglés. Como vemos hay varias webs, entramos en esta por ejemplo y ponemos nuestra ubicación donde vayamos a colocar la antena. Más abajo elegimos el satélite. Como vemos la lista empieza por arriba por los que están al este. Yo voy a elegir el satélite Astra 19.2 grados este, así que sigo bajando y bien, aquí lo tenemos y pulsamos en ir. Y aquí tenemos toda la información que necesitamos. La elevación de la antena, que son 40 grados, el azimuth magnético, que son 144 grados, y la inclinación del LNB, que pone 20 grados. Bien, empezamos por el azimuth. Los grados de azimuth es el giro que debemos darle a la antena partiendo desde el norte, que está a 0 grados. Y esto lo vamos a medir con la brújula. La aplicación brújula de Android, a diferencia de una de verdad, de las clásicas, requiere de una calibración, y esto lo conseguimos haciendo un número 8 en el aire, con el teléfono en la mano. Normalmente la propia aplicación brújula nos avisará de que necesita calibración. Si dejamos la brújula en un punto y vemos que la esfera se mueve sola, es señal que necesita calibrarla. Y como vemos, la brújula de este teléfono no se mueve, así que ya está calibrada. Cuando vayamos a medir los grados de desplazamiento horizontal azimuth, debemos situarnos cerca de la antena, pero tampoco muy cerca, pues a veces la brújula cerca del hierro da una lectura errónea. En España y en general en el hemisferio norte, los satélites aparecen por el sur, y esta antena, que no sé a qué satélite está orientada, vemos que marca 157 grados, y eso significa que tiene orientación sureste, y puede que esté orientada al satélite Hotbird o Eutelsat. El LNB, por regla general, lo inclinamos a la izquierda si está a la izquierda de la línea sur de 180 grados, o a la derecha si está a la derecha de la línea sur. Si vives en un país que está en el hemisferio sur, los satélites aparecen por el norte y el LNB lo giraremos hacia la izquierda si está a la izquierda de la línea norte, y lo giraremos a la derecha si el satélite está a la derecha de la línea norte o noreste. De todas formas, la web ya nos va a indicar hacia dónde girarlo, y no es necesario utilizar un inclinómetro para medir los grados de inclinación. Simplemente lo giramos un poco con la mano y con el decodificador conectado a la antena parabólica lo giramos donde tengamos la mejor calidad de la señal. Para medir la elevación vamos a fijarnos en la línea de la montura que nos muestra los grados de elevación. Bien, vamos a ver una antena que yo he orientado al Astra 19 solo con la brújula, y veréis que hay un coche al lado, y es que el coche cumple una función elemental, que es sujetar el mástil, y quizás de una manera poco tradicional. Este vídeo bien podría llamarse "Cómo poner una antena parabólica en un coche". Para alimentar la televisión y el decodificador utilicé este inversor de corriente del que hice un vídeo hace poco. Y bien, hacemos una medición con la brújula, y aquí no debemos acercarnos tanto al palo de hierro, pero yo lo he hecho para que entre en el plano, pues con una mano grabo y con la otra tengo la brújula. Aquí vemos que la montura marca algo más de 40 grados, pues el mástil, que está sujeto a la rueda del coche, está ligeramente inclinado hacia la derecha, así que para compensar esa caída tuve que aumentar la elevación de la antena. El LNB está girado un poco más de la cuenta, según el inclinómetro pues eran 20 grados, pero de todas formas, tanto el azimuth, la elevación y la inclinación del LNB la voy a afinar con el decodificador. El decodificador que voy a utilizar es este, que cuesta poco más de 20 euros, que también hice un vídeo y que configurándolo correctamente podemos ver todos los canales en abierto. Debemos tener configurado el decodificador para Astra 19 y tenéis todos los datos como la frecuencia. Ponemos en auto la alimentación, y el transponder ponemos 11.067 vertical. Para otros satélites buscamos en Google esta misma información para el satélite que quieras orientar la antena. Lo conectamos con los conectores F. A la izquierda tengo el de inserción rápida sin rosca y a la derecha el roscado. Cuando terminemos le colocamos el manguito de plástico con el conector roscado
y agarramos el cable con bridas o cinta al brazo del LNB. Una vez hecha la primera aproximación con la brújula, puede que no nos aparezca el satélite en pantalla, pero debe estar cerca, así que debemos mover la antena muy lentamente para darle tiempo al decodificador a recibir la señal. Ya para terminar, para asegurarnos que la orientación es lo más aproximada, apretamos la montura al mástil para que no haya holgura y debemos mover hacia arriba, por ejemplo, y debería disminuir la señal, y si movemos hacia abajo y disminuye también la señal, significa que la altura, la elevación, es la correcta. Hacemos lo mismo con la orientación horizontal, moviendo la antena a izquierda y a derecha, y si os fijáis, siempre que intento moverla, disminuye la calidad de la señal, por lo que también está bien orientada horizontalmente. Exactamente lo mismo haremos con el LNB, moviéndolo lentamente y observando la posición más óptima y con mejor calidad de la señal. Como podemos ver, los canales en abierto se ven sin problemas, y como ya dije, este decodificador permite ver todos los canales en abierto, así que conectándolo a internet a través de un adaptador wifi, y en este caso estoy en el campo, así que comparto los datos de internet del teléfono, y como vemos tenemos acceso a todos los canales como si estuvieran en abierto. Este tipo de conexión apenas gasta datos, unos 30 megas a la hora más o menos, así que es una forma bastante buena de ver todos los canales de televisión si estamos de acampada en el campo y no tenemos conexión wifi. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado, nos vemos en otro vídeo, hasta pronto.